Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En la naturaleza humana, gracias a Dios, está que el instinto, las ilusiones y la dignidad nos ayudan a enfrentar las dificultades, a vencer nuestros miedos, a preservar un espíritu de lucha incansable, estoico, perseverante. En este mundo complicado, medio en guerra, desinformado y con frecuencia confundido, la dimensión económica personal adquiere un papel fundamental porque nos resuelve el presente, el sustento para llegar al final de cada día. Tener qué comer y dónde dormir se convierte en lo único sustantivo, evidente y real que podemos tocar, sentir y disfrutar. Lo demás es ruido. Las dificultades económicas en casa, además de afectar el acceso a bienes materiales, también lastiman la autoestima, los sueños y las relaciones personales y familiares. El ser humano contemporáneo está un poco perdido en un mundo cada vez más complejo y en conflicto, donde una economía global insuficiente y la ausencia de líderes ejemplares han creado desconexión entre las personas, la sociedad y el Estado. América Latina, esa región a la que tanto queremos, está por mayoría mal gobernada y llena de políticos inútiles, narcos y bandidos, y a causa de eso, con niveles de atraso y pobreza ofensivos y sin sentido. Tenemos todo para ser naciones ricas, pero nuestras economías se caracterizan por la falta de oportunidades o el empleo informal, inseguro, mal pagado y sin protección social. Lo que funciona en nuestros países es la pequeña, mediana y gran empresa que logra sobrevivir a pesar de los gobiernos, pero es a todas luces insuficiente. Hacen falta más condiciones, certezas y libertades para que haya más empresas y podamos avanzar a mayor velocidad. De las faltas, los vacíos y las ausencias viene el drama humano de la migración, sobre todo a Estados Unidos, donde por lo general los latinos que logran papeles encuentran empleo formal, con acceso a beneficios, y aunque tienen que trabajar muchas horas, logran lo que en sus países jamás habrían tenido: seguridad, paz y oportunidades. Las remesas que envían a sus familias en América Latina son el testimonio del esfuerzo y sacrificio que implica su vida en el extranjero, y quienes las reciben sienten el choque emocional que viene de la separación familiar con el reconocimiento de que dependen de ese apoyo económico para subsistir en países que no funcionan. Esta es la batalla diaria de millones de latinoamericanos por nivelar sus aspiraciones con la realidad de un mundo que cada día se entiende menos. De ahí la importancia de preservar las ilusiones y la dignidad para enfrentar las dificultades y soñar con un futuro de prosperidad, paz y libertad. En el último quinquenio, el mundo experimentó la mayor crisis económica de los últimos 90 años y la peor inflación de las últimas 4 décadas. El resultado fue el aumento de la pobreza y el deterioro de la clase media en todos los rincones del planeta. En el caso de América Latina, la crisis del COVID vino a sumar a una crisis que inició en el 2014, con la caída de los precios de las materias primas y que llegó al punto más crítico en 2020, con los cierres de las economías. El Producto Interno Bruto per cápita de América Latina cayó 30% entre 2014 y 2020, y la pobreza se incrementó de 27.7% a 32.8%. La recuperación de la economía latinoamericana ha sido lenta e impulsada por la recuperación del precio de las materias primas. Recién en 2023, el Producto Interno Bruto per cápita de la región alcanzó el mismo nivel que tenía en 2014, pero la pobreza aún no desciende a los niveles de aquel entonces. América Latina experimentó una nueva década perdida, incluso más profunda que la de los años 80. La crisis de aquella década se debió a fuertes desequilibrios macroeconómicos y al agotamiento del modelo proteccionista y de empresas estatales que provocaban graves ineficiencias y abultadas pérdidas. La región logró salir de aquella crisis saneando sus cuentas fiscales,
reformando sus bancos centrales, abriendo sus economías al mundo y privatizando cientos de empresas estatales. Los años 90 trajeron el renacer y la esperanza económica en la región. Lamentablemente, en esta ocasión, los cambios que requiere la región son más complejos. Son de índole institucional. El consenso de Washington, que se aplicó en los 90, se limitó al aspecto económico, pero obvió por completo las reformas institucionales, sin las cuales es imposible lograr crecimiento de largo plazo. La región necesita promover instituciones republicanas, Estado de Derecho y valores democráticos. El auge del populismo y las dictaduras en la región hace imposible discutir sobre un modelo de desarrollo en América Latina, lo que podría provocar un estancamiento económico crónico en los próximos años. En los países avanzados, la situación tampoco es alentadora. En Estados Unidos, hasta finales de 2023, el ingreso familiar medio real llegó a ser el mismo que antes de la pandemia. Sin embargo, la pobreza aún sigue siendo más alta que antes del COVID-19. El problema parece ser más estructural. En los años 80, el precio promedio de una casa en Estados Unidos era 3.5 veces el salario promedio anual. Hoy en día es 5.8 veces, lo cual provoca graves dificultades a las nuevas generaciones para comprar su propia vivienda. En general, los millennials tienen 30% menos riqueza que los baby boomers, lo que implicaría que las generaciones actuales son más pobres que sus padres, algo inesperado en periodos de paz. En Europa, la situación no es muy distinta, con el agravante de la parálisis que ha provocado su gigantesco e ineficiente sistema de bienestar social. Esto ha hecho que Europa pierda terreno en el tablero geopolítico y económico mundial. Las economías desarrolladas se encuentran atrofiadas y agobiadas por altos impuestos, regulaciones excesivas, déficits fiscales descontrolados y una inflación persistente. El mundo necesita retomar la confianza en el libre mercado y el valor de la empresarialidad. Se deben reducir los gigantescos gobiernos que, además de representar una amenaza a la libertad, son también un grave obstáculo al desarrollo. Las condiciones del crecimiento económico y la prosperidad son la certeza jurídica y la libertad. El plan de vida con el que sueña todo ser humano es que, llegado el momento, aprenderá a hacer algo que le permita trabajar, logrará un ingreso que le alcance, formará una familia, tendrá dónde vivir y será razonablemente feliz. Para lograr esto depende de la economía de su país y de las oportunidades que ésta ofrezca. Pero para que la economía pueda ofrecer oportunidades, la política debe funcionar. Ahí está el dilema. Para conversar sobre el lado humano de la economía y sus desafíos, tengo el gusto de presentarles a Paulina Enoch, economista con maestría en economía aplicada. Paulina es coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile. Tuvo puestos importantes en el gobierno de Sebastián Piñera para la ejecución de políticas públicas para el desarrollo. Paulina, bienvenida a Razón de Estado. América Latina atraviesa un periodo de inestabilidad e incertidumbre política con el auge del populismo autoritario en medio de un fuerte malestar social. ¿Cómo se sale de la pobreza en ese contexto? ¿Es posible el desarrollo cuando la política no funciona? Hola Dionisio, buenas tardes. Te cuento que acá estamos muy preocupados de ese diagnóstico. De hecho, como que una de nuestras fuertes batallas es cómo a través del trabajo y de la generación del empleo formal con toda la seguridad social es la forma para que la gente salga de la pobreza de forma sostenible en el tiempo, más allá de los bonos y ayudas sociales puntuales, que si bien son necesarias, siempre un buen trabajo y la generación de nuevas inversiones es algo muy bueno para estas familias. En América Latina, entre 2003 y 2014, la pobreza bajó de 46 a 28%. En la última década ha vuelto a subir y los pronósticos no son alentadores. ¿Qué debemos hacer para reducir la pobreza? ¿Cuáles son las 3 políticas públicas clave para lograrlo?
nuevamente, para nosotros es el empleo, generar crecimiento, que se genere inversión. Yo creo que en la región, como también en nuestro país, en Chile, y les debe pasar a ustedes en Guatemala, estamos viendo mayores índices de inversión, capacitación, educación. Creemos que las nuevas generaciones procuran un mejor bienestar y creemos que el Estado tiene que tener un rol en generar las condiciones para que exista este desarrollo positivo para las personas. Yeah. Sí, parece mentira que todavía hay que explicar tantas veces que la inversión de capital es la que genera oportunidades de trabajo y esto a su vez es lo que pues, produce el crecimiento económico. Y hablando de esto, Paulina, el crecimiento económico es indispensable para combatir la pobreza. ¿Cómo se puede promover un mayor crecimiento económico en América Latina? ¿Debemos cambiar la matriz productiva y pasar de economías de materias primas a unas de mayor valor agregado con productos industriales y tecnología, por ejemplo? No necesariamente, o sea, vale con que mantengamos las mismas reglas para la gente que está invirtiendo y no le cambiemos de cada cierto tiempo con una reforma tributaria, etcétera. Solamente para reforzar la idea del empleo, muchas veces como estas nuevas ideas y grupos se enfocan en ciertas ideas como la pobreza infantil, la pobreza de la mujer, la pobreza de los pueblos originarios. Uno le pregunta, ¿cuál es un niño? ¿Cómo puede salir de la pobreza? Y es muy tautológico pensar de que al final una familia sale de la pobreza cuando sus padres o o las personas cuidadoras trabajan y tienen un buen empleo y pueden progresar, porque así los niños no necesitan salir a trabajar y se pueden dedicar solamente a estudiar y salir adelante. Las políticas sociales para apoyar a los más necesitados son importantes. Sin embargo, en algunos países el estado de bienestar creció a niveles inmanejables, fue capturado por la corrupción y está haciendo más daño del beneficio que ofrece. ¿Cómo se guarda el equilibrio entre Estado y mercado apoyando a quienes lo necesitan de forma efectiva? A mí me preocupa mucho eso y me preocupa los niveles de endeudamiento que están llegando los estados, porque finalmente cuando los estados se endeudan, generan un ciclo vicioso en que también hacen que el costo de endeudarse y acceder a bienes sea mucho más caro para toda la sociedad. Nosotros habíamos avanzado en nuestro país mucho en acceso a financiamiento, teníamos unas tasas de acceso a la vivienda increíbles y ahora las generaciones nuevas están imposibilitadas de acceder a viviendas en propiedad, cosas que eran como lógicas para sus padres, dado que no tienen las mismas condiciones crediticias. Entonces, la irresponsabilidad del Estado, que se endeuda más de lo que tiene de ingreso, está teniendo efectos directos en la familia. Tengo dos preguntas finales en el minuto y segundos que nos quedan. ¿Estás de acuerdo en que las economías y las familias necesitan tanto de pequeños emprendimientos como de grandes inversiones para generar oportunidades y desarrollo? Totalmente. O sea, las familias hoy en día están viendo distintas estrategias para salir adelante y requieren capital, requieren ingreso para salir adelante a través de sus propios medios. Y lo vemos tanto en situaciones de urgencia, en mecanismos de reconstrucción, y vemos cómo las familias están tratando de generar más ingresos para mejorar su desarrollo, tanto de ellos como desarrollo futuro de las familias. Claro. Paulina, dijiste hace unos minutos que en Chile están empezando a darse síntomas de cuando la política económica no es manejada de la mejor forma. Sin embargo, Chile es un referente en la región y entre otros logros cuenta con las tasas de pobreza más bajas de América Latina. ¿Cómo se logra? ¿Qué fue lo que hicieron bien? ¿Qué factores y políticas públicas lo facilitan? Brevemente. Mira, en un minuto, nosotros no nos podemos sentir orgullosos teniendo el nivel de ingreso y gente viviendo en la calle. O sea, para nosotros eso es un proceso tremendo. Entonces, ese es el gran motivo y el para qué, porque estamos trabajando para superar la pobreza. Lo que se hizo bien fueron los instrumentos de focalización que permitían de forma objetiva identificar a las personas que estaban en pobreza. Y hoy en día cada vez se han ampliado más estos instrumentos y es lo que estamos tratando un poco de, siempre tratando de valorar estos mecanismos de identificación para quienes realmente, porque están con discapacidad, tienen otras barreras que la gente que sí puede a través de un programa de empleabilidad, salir a trabajar y salir adelante. Y siempre pensando de dar herramientas para que sean capaces de, sin la ayuda del Estado, salir adelante. Yeah.
Si América Latina quiere ver la luz del desarrollo y la prosperidad para su gente, tendremos que hacer mejor las tareas, elegir mejores gobernantes, trabajar duro y ser más exigentes. Paulina sigue muy presente en las mesas del debate público para el desarrollo y en cuanto puedas regresa al gobierno para aportar lo que sabes. Allí te necesitan. Gracias por tu tiempo. Cada día es más importante que los pueblos comprendan la relación que existe entre la inversión y la creación de oportunidades, entre el crecimiento económico y el desarrollo, y entre la capacidad del Estado y las funciones de gobierno para que la ecuación dé buenos resultados. La incompetencia de los políticos, su corrupción, la indiferencia de las élites, la ausencia ciudadana, la inflación, la impunidad y la falta de certeza jurídica son las causas de las desgracias de los pueblos. Para conversar sobre la ecuación del desarrollo, tengo el gusto de presentarles a Clinton López, director de Economía en una de las universidades de mayor prestigio en América Latina. Tiene estudios de posgrado en INCAE y la Boston University. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el mundo de las finanzas internacionales y la agroindustria. Clinton, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué impacto está causando la inflación en América Latina? ¿Hay más pobres hoy que hace 4 años? ¿Cómo ha sido impactada la clase media? La inflación es un fenómeno que se vino a dar en Latinoamérica después de muchos años de mantenerla relativamente controlada a raíz del COVID y básicamente ha afectado muchísimo a la clase media porque los salarios son probablemente los últimos que reaccionan y entonces hemos tenido un aumento generalizado y sostenido en la mayoría de los productos de todo tipo, importados y nacionales, y posteriormente, obviamente, los salarios no han reaccionado a la misma velocidad, por lo tanto, hay menos poder adquisitivo y la clase media probablemente hoy en día, en términos generales, es más pobre. Ya. ¿Crees que la gente, los ciudadanos en general, en toda la América Latina, comprenden que los bancos centrales y los gobiernos, entre otras cosas, son los causantes de la inflación? No, desafortunadamente creo que no, y allí hay una responsabilidad importante, digamos, en los educadores, hay una responsabilidad importante, digamos, en las élites empresariales de hacer conciencia, digamos, de que los fenómenos inflacionarios, en la medida de que la emisión de moneda sigue siendo un monopolio del Estado y que los fenómenos inflacionarios son fenómenos monetarios 100%, es responsabilidad plena del Estado. En Latinoamérica se manejó durante todo este periodo post-COVID de que la inflación era inflación importada, pero si nosotros analizamos los datos, vemos que prácticamente todos los bancos centrales monetizaron déficit, hicieron políticas monetarias expansivas que estamos pagando hoy en día. Claro. Clinton, ¿ya pasó el ciclo inflacionario? ¿Qué pueden esperar los latinos en el continente sobre los precios de sus bienes de consumo en los próximos 12 meses? Desafortunadamente creo que el ciclo inflacionario no ha terminado. De hecho, los bancos centrales latinoamericanos ya empezaron con la reducción de tasas, buscando nuevamente políticas monetarias expansivas y siguiendo a la Reserva Federal, que inició el proceso hace una semana, y sin estar la inflación controlada. Y algo que es un fenómeno bien interesante que ha pasado en Latinoamérica es que los ciudadanos han perdido la confianza, eso es un buen punto, creo yo, en los datos que publican los gobiernos de inflación, porque lo que están encontrando es que los precios suben a unas tasas muy diferentes a las que publica las autoridades monetarias. Entonces, creo que hay una desconfianza ahí, pero la mala noticia, creo yo, es que vamos a continuar con estos periodos de inflación, tal vez no hiperinflaciones, pero inflaciones regularmente más altas de las que traíamos pre-COVID, porque los gobiernos encontraron un margen donde podían hacer cosas sin ponernos impuestos y ellos tener otros ingresos adicionales, que la inflación termina siendo una inflación, digamos, para todos los ciudadanos sin pasarlo por el Congreso. Claro. Ya lo mencionabas por encima, pero volvamos al tema. ¿Qué papel pueden y deben jugar las élites, sobre todo la económica y la académica, en el manejo fiscal, crediticio y monetario de sus países? ¿Están ausentes? Yo creo que la academia, por ejemplo, digamos, tiene que seguir con los procesos de concientización y educación. Yo le llamo sound economics o economía sana, digamos, recordar los orígenes realmente de cuáles son, qué es lo que causa la inflación, ¿no? Hoy en día hay muchas teorías raras que no son científicas que nos dicen que la inflación básicamente es un fenómeno especulativo o yo qué sé, y se olvidan, digamos, de que es un fenómeno monetario y que hay suficiente evidencia estadística y científica de mostrarnos de que la inflación es y sigue siendo un fenómeno monetario. En cuanto al papel del déficit,
Yo creo que también la pandemia causó muchísimo daño porque vendió esta ilusión de que los estados podían proteger y que además podían ayudar a las comunidades sin costo. Y lo que pasa es de que el costo está diluido en todos los ciudadanos que estamos pagando los procesos inflacionarios. Clinton, muchas economías en América Latina dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos y Europa. En el corto plazo está claro que varios países, menos mal, sobreviven gracias a las remesas. Pero, ¿qué impacto tendrán en el largo plazo por los dos efectos que conllevan? Por un lado, la siguiente generación ya no enviará la remesa y por el otro, habrá dejado a la generación y a los países que las recibían acostumbradas a vivir de ellas. Primero, efectivamente creo que reducen la pobreza porque son sueldos privados que no se tendrían en ausencia de la migración y entonces las personas que se quedan en el país saben mejor cómo utilizarlas que cualquier otra persona. Yo he trabajado muchísimos años en remesa y lo que uno puede ver es que invierten primero en alimentación, que parece mentira, pero es lo primero que invierten. Segundo, vestimenta. Tercero, educación. Cuarto, construyen sus casas o las mejoran. Y habitualmente el quinto es que se van. O sea, las familias tienden a migrar completamente. Entonces, es muy probable que ese ciclo de que ya no mandan remesas es porque todas las personas del núcleo familiar se están yendo. Más o menos, yo lo tengo medido, más o menos son 7, 10 años que manda remesa a un migrante en lo que o los papás fallecen o se los llevan a todos. Eso es bien importante. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, pensar, digamos, que simplemente van a dejar de enviar remesas porque se queda un montón de gente acá. No, la migración es activa y está continuando. Yo el peligro que veo es que estamos perdiendo buena parte de nuestra juventud de Latinoamérica. Los más que asumen más riesgo son los que se están yendo a Estados Unidos. Claro. Claro, Entonces, sin embargo, cuando haya cambio generacional, veremos a ver qué sucede con los que ya están allá y si, como dices, la gente se sigue yendo, pues en menudos problemas estamos. Para terminar, Clinton, el libre comercio y la competencia que hicieron rico al mundo rico caminan por un laberinto que los lleva hacia los controles, los aranceles y la desglobalización. ¿Qué le espera al mundo, sobre todo a América Latina, en los próximos 10 años? ¿Qué debemos hacer para minimizar los riesgos y los daños y aprovechar al máximo las oportunidades? Yo creo que es bien importante esa pregunta porque, digamos, en uno de los temas, en los pocos temas que los economistas tendemos a estar de acuerdo es que el libre comercio mejora la calidad de vida. Entonces, en este proceso que tiene, yo creo, dos factores, unos procesos de rent-seeking en los países desarrollados para cerrar sus fronteras y un segundo proceso puramente político que lo que pretende básicamente es utilizar el argumento de una potencial guerra para tener la producción en casa, vamos a esa guerra comercial. Entonces, eso en general va a empobrecer al mundo. Y los países más pobres o que menos hemos logrado avanzar, como Latinoamérica, vamos a tener mayores problemas. ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, yo creo que lo que deberíamos de buscar son políticas unilaterales de apertura, porque eso va a minimizar para nosotros el efecto que globalmente va a tener que bloques diferentes, por ejemplo, China y los Estados Unidos y Europa, que están unificados con el tema de los aranceles a los automóviles eléctricos. Entonces, una apertura unilateral de parte de Latinoamérica creo que nos podría ayudar. Lo que nos queda claro es que el siglo XXI llegó lleno de sorpresas, algunas desagradables, y falta mucho por andar. Habrá que seguir luchando con ánimo y esperanza. ¿Qué nos queda? Clinton, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.